Vamos a comenzar nuestra segunda parte del tema de análisis filogenético por el principio o método de parsimonia, o máxima parsimonia, como se le conoce también. En la clase anterior habíamos delineado esquemáticamente el método cladístico original, tal como fue definido por Willy Hennig, donde en forma resumida había que elegir un grupo externo para definir la raíz del árbol, porque la raíz está entre el grupo externo y el grupo de estudio, en particular si el grupo externo es de un solo taxón. Usamos el criterio del grupo externo para establecer lo que se llama la polaridad de los caracteres, qué estado es ancestral o primitivo y qué estado es derivado. Recuerden que lo de ancestral o primitivo es descriptivo, lo que está antes en la evolución del grupo filogenético que estamos estudiando, simplemente. No tiene una connotación de positivo o negativo. Y usando ese criterio podemos encontrar caracteres o estados derivados compartidos, llamados horrendamente sinapomorfías, para encontrar o definir grupos o posibles grupos, carácter por carácter y finalmente globalmente acumulando todos los caracteres que encontramos informativos en nuestra base de datos, en nuestros datos. Los ejemplos que usamos hasta ahora son sencillos porque los distintos caracteres derivados compartidos no se contradicen, apoyan la misma o distintas partes del árbol, pero en definitiva no entran en conflicto con algunos caracteres apoyando una topología y otros apoyando otra topología. Así como para cada carácter, globalmente vamos a elegir el árbol llamado más corto, que implica menor número de pasos, o lo que es lo mismo, más parsimonioso. Esas son formas equivalentes de referirse al árbol óptimo desde el punto de vista del criterio de máxima parsimonia. Ahora vamos a introducir otra forma en apariencia distinta, aunque podemos entender que es otra manifestación del mismo principio subyacente de parsimonia, que tiene ciertas ventajas a la hora de abordar grandes bases de datos y también nos permite avanzar un poquito desde el punto de vista conceptual, no solamente una cuestión de técnica o método. Vamos a mirar nuestra base de datos e identificar primero qué caracteres son informativos desde el punto de vista de la parsimonia. Sobre esa base vamos a evaluar o construir árboles sin raíz, cuya calidad será evaluada por el criterio de máxima parsimonia. Aquellos que acomoden mejor a los datos, que requieran un menor número de pasos, van a ser considerados mejores que aquellos que requieran asumir una mayor cantidad de cambios para cada carácter o para el conjunto de los caracteres. Elegimos el árbol más corto, entendido igual que en el método tradicional, por así decirlo, y el tema de la raíz queda como un último punto, de hecho opcional, donde si en nuestro análisis uno de los taxones, o un pequeño conjunto de taxones, constituye el grupo externo, vamos a colocar la raíz entre el grupo externo y el grupo de estudio. Cuando hay más de un taxón en el grupo externo, esto puede tener algunas modificaciones, pero no vamos a incursionar en ellas en este momento. Lo importante sí que el grupo de estudio es monofilético con respecto al grupo externo. Eso sí tiene un valor general. O sea que hay una rama que en el árbol con raíz va hacia el grupo de estudio a exclusión de todos y cada uno de los miembros, si es que son más de uno, del grupo externo. Un árbol con raíz es un árbol ya conocido por nosotros, donde hay un nodo ancestral, que llamamos la raíz del árbol, y hay ramas que se dirigen en forma sucesiva y con una orientación en el tiempo, no necesariamente una escala de tiempo, pero sí una adaptación relativa, una serie de sucesiones de eventos de bifurcación que llevan finalmente a los taxones terminales representados en el árbol. Un árbol sin raíz no tiene un nodo preferencial, sino que ordena estos 4 taxones, ¿sí?, en una topología que no tiene raíz definida necesariamente. Para ver la correspondencia entre uno y otro, vamos a tomar un único árbol sin raíz, que ven que de un lado están 2 taxones A y B, en este ejemplo, y del otro lado
dos taxones C y D, y ver que si colocamos la raíz en este punto, en la rama central, entonces el árbol correspondiente con raíz coloca, partiendo de la raíz, hacia un lado a un par de especies que forman un grupo monofilético, que son A y B, y en la otra dirección a otro par de especies que forman otro grupo monofilético, que son C y D. Dicho esto, este mismo árbol podría tener la raíz en otra parte. Si B fuera nuestro grupo externo, entonces la raíz estaría aquí. Con lo cual, transformando este árbol sin raíz en el árbol correspondiente, una vez que elegimos la posición de la raíz aquí, va a tener esta topología. ¿Sí? Noten que la única diferencia entre estos dos árboles es que la raíz en este caso está aquí y en el caso de arriba está aquí. Es la misma topología sin raíz, no hay que cortar ni pegar, simplemente reorientar el diagrama para ubicar la raíz en la base, como es la convención en nuestras representaciones de los árboles. Por lo tanto, siguiendo este mismo razonamiento, vemos que un árbol sin raíz que tiene 4 taxones tiene 5 ramas posibles donde podríamos colocar la raíz del árbol. Donde podría estar la raíz del árbol, si ustedes quieren, si fuese el árbol correcto. Entonces, una primera ventaja de los árboles sin raíz es que son menos que los árboles correspondientes con raíz. Cada árbol sin raíz puede resultar en un conjunto determinado de árboles con raíz, y sabemos que ese número es el número de ramas disponibles en este árbol para poder ubicar la raíz. Con 4 taxones, el ejemplo anterior, si vuelven a él van a ver que hay 3 árboles sin raíz posibles. Pensando en un lado de la topología, A puede estar con B, o A puede estar con C, o A puede estar con D. Y los otros 2 que del otro lado de la rama central. ¿Sí? Así que 3 árboles sin raíz posibles. Como cada uno de los árboles tiene 5 ramas, cada uno puede generar 5 árboles con raíz, y en el total es este de aquí. Ven que estos números son los mismos de aquí, pero desfasados un escalón. Lo sorprendente, antes de pensarlo un poco, es que un número muy pequeño de taxones, 10 especies, unidades de estudio que estamos considerando, resulta en unos 2 millones de árboles completamente dicotómicos posibles. Y contando las ramas de esos árboles, vemos que cada uno genera un número muy grande de sitios posibles para ubicar la raíz, y este es el total de árboles con raíz posibles. En suma, un análisis filogenético aún modesto en número de taxones tiene que decidir entre un número muy grande de árboles posibles. Ergo, conviene hacer esa resolución en árboles sin raíz y dejar el tema de la raíz como un asunto sencillo y al final del proceso, si ustedes quieren. Vamos a ver cómo trabajamos con caracteres, que son nuestros datos, para avanzar en el tema del análisis filogenético y el uso de caracteres o características para definir una filogenia o un conjunto de filogenias posibles con apoyo en los datos. ¿Sí? Nos mantenemos en lo más sencillo, que son datos con caracteres discretos, 0, 1, 2, grande, mediano, chico, y no caracteres continuos. Y muchas veces vamos a usar caracteres que tienen solamente 2 estados, A o G, 0 o 1, para simplificar. Si bien la mayor complejidad de tipos de caracteres genera problemas adicionales, no son necesarios para esta introducción. Conceptualmente, un carácter es informativo, si queremos ser precisos, informativos del punto de vista de la parsimonia, no desde el punto de vista de la biología en general, o de otros métodos, incluso filogenéticos, desde el punto de vista de la parsimonia, cuando es un carácter que tiene un peso y en contra de otros. ¿En qué sentido? En términos de parsimonia. Si un carácter se puede ajustar mejor por parsimonia a un árbol que a otro, hay al menos un árbol mejor que otro u otros,
el punto de vista de la parsimonia, entonces ese carácter es informativo porque pesa a la hora de elegir algunos árboles por encima de otros. Desde el punto de vista operativo, en términos prácticos, una forma muy conveniente de materializar o bajar a tierra este concepto es el siguiente. Es decir, que para que un carácter sea informativo, para que cumpla con este criterio, si lo observamos, tiene que tener al menos dos estados para los cuales se cumple que cada uno es compartido por al menos dos taxones. Dos grupos de dos, para decirlo más crudamente aún. Esto es un criterio operativo, práctico. Deberíamos ser capaces de desprenderlo del concepto general. Y algo de eso vamos a hacer por la vía del ejemplo. Vamos a mirar algunos caracteres aquí en este ejemplo. Lo tienen también para poder revisarlo individualmente o en grupo después de la clase. Identificar caracteres informativos y mirar un poquito para ver si entendemos por qué son informativos. Fíjense, acá tenemos el carácter que tiene más estados es este. ¿Sí? Tiene 0, 1, 2, 3, 4 estados posibles. Es más variable y sin embargo no es informativo porque solamente un estado, el 0, está compartido por dos o más taxones, en este caso 3 taxones. ¿Sí? Quiere decir que más variable no significa necesariamente que sea informativo. Vamos a mirar un carácter que sí es informativo, el primero de todos, donde tenemos menos variación, solamente dos estados, pero cada uno de ellos está representado en dos o más taxones. En concreto, el 0 está 2 veces y el 1 está 4 veces. Este carácter es informativo. Este no lo es. Este tampoco lo es, este tampoco lo es, este sí lo es. Este es más variable que el primero, porque tiene 3 estados, y también mantiene su condición de informativo. Vamos a mirar en este esquemita, que es una filogenia simplificada, por qué el carácter 1, este primero, es informativo. Básicamente, cualquier árbol que ubique a A y B juntos, en cualquier parte de la filogenia, si es un árbol que puede ser más complejo, claro, tiene más taxones, nos permite con un paso separar hacia un lado los taxones que tienen un estado, en este caso 0, y hacia el otro lado los taxones que tienen otro estado, en este caso 1. No importa cómo arreglemos todo lo demás del árbol, tampoco importa si el árbol tiene 27 taxones en lugar de los pocos que están aquí marcados, el hecho es que toda topología que mantenga la cercanía inmediata con un nodo en común, vinculando las ramas terminales que llevan a A y B, nos permite reconstruir la evolución de este carácter con un solo paso. En esta rama, como este es un nodo sin raíz, no hay dirección. El cambio puede haber sido de 0 a 1 hacia acá, o puede haber sido de 1 a 0 hacia acá. En cualquier caso, con un paso, que es el mínimo, ajustamos este carácter a todos los árboles que tengan este elemento en común. En cambio, fíjense que otros caracteres pueden ser más variables, pero no agrupan preferencialmente taxones en estos árboles sin raíz. Por ejemplo, este de aquí, ¿sí?, va a requerir un paso en la rama terminal que lleva a D, un paso en la rama terminal que lleva a E, y un paso en la rama terminal que lleva a F. ¿Sí? Con colocar barritas que representan los pasos en el árbol. En las ramas terminales de estos taxones arreglamos este carácter con 1, 2, 3 pasos en total, que es el mínimo, en cualquier árbol. ¿Sí? Hagan un dibujo al azar agrupando estos taxones de cualquier manera y van a ver que siempre pueden colocar una barrita en cada una de las ramas terminales que lleva estos 3 taxones, separándolos en ese sentido del resto que tienen 0, sin importar la dirección del cambio. Si la raíz está en la rama esta, entonces 2 podría ser ancestral, si es el grupo externo, eso no importa. Se lo dejo como ejercicio completar estos ejemplos hasta convencerse de que eso es así. Vamos a analizar ahora un caso bien sencillo,
con 4 taxones, unos pocos caracteres, y empezar por identificar los sitios informativos. Con 4 taxones hay solamente 2 formas de tener al menos 2 taxones, perdón, al menos 2 caracteres compartidos con al menos 2 taxones. Tiene que haber 2 de un tipo y 2 de otro. ¿Sí? Quiere decir que si el carácter no tiene 2 copias de un estado y 2 copias de otro, no va a ser informativo. Este es informativo, tiene 2 A's y 2 T's. Este no lo es porque tiene una A y 3 G's. Este no lo es porque es más variable, pero solamente hay un grupo de 2, para decirlo en forma sencilla. Este tampoco lo es porque es lo más variable que puede ser, con 4 estados distintos, pero no agrupa al menos 2 pares de taxones. Este sí lo es y este sí lo es. En suma, desde el punto de vista de la parsimonia, nos quedamos con el carácter o el sitio 1, con el sitio 5 y el sitio 6. Los demás tienen cambios y los podemos mapear, pero no afectan la decisión de cuál es el árbol más parsimonioso. ¿Sí? Ojo que de repente este carácter es el más importante desde el punto de vista biológico. Acá estamos hablando de su condición de informativo o no para el análisis de filogenias, y más precisamente para el análisis de filogenias por máxima parsimonia. Hay otros métodos donde todos los datos tienen su utilidad. Notamos también para cada carácter, más allá de si son informativos o no, cuál es el número mínimo de pasos que requiere ese carácter en una filogenia cualquiera. El razonamiento es bien sencillo. Si tenemos 2 estados, el mínimo ideal en la evolución es un cambio de un estado, el ancestral, a otro estado, el derivado. Y no importa en qué orden, si es de A a T o de T a A, es un cambio o un paso en términos de parsimonia. ¿Sí? El mismo razonamiento se aplica para cualquier sitio o para cualquier carácter más en general, aunque no sean sitios en el ADN. Por lo tanto, si una filogenia lograse reconstruir toda la evolución de todos los caracteres sin ningún tipo de homoplasia, sin ningún conflicto entre caracteres, todo ajusta idealmente, entonces el número de pasos de esa filogenia, la longitud de ese árbol, que es la suma de todos los pasos, de todos los largos de ramas, es la suma del número de estados menos 1, desde el sitio o carácter 1 hasta el último carácter. Porque cuando tenemos 2 estados, precisamos un sitio, un cambio. Cuando tenemos 3 estados, precisamos 2 cambios, y así sucesivamente. Es decir, que yo, mirando el número mínimo de pasos que requiere cada carácter, y haciendo la suma de eso menos 1, perdón, viendo el número de estados y restándole 1 cada uno, haciendo esa suma, tengo una idea de cuál sería un árbol ideal sin homoplasia que reconstruya perfectamente esos caracteres. Si no hay conflicto de caracteres, ese árbol ideal puede armarse. Y puede ser uno o varios que cumplan esa condición. Si hay conflicto de caracteres, cualquier árbol va a tener pasos adicionales porque ninguno puede ajustar idealmente o perfectamente sin homoplasia, sin pasos adicionales, todos los caracteres de la tabla. Lo segundo, por cierto, es lo más común. Apenas ampliamos un poquito la tabla, vamos a tener caracteres en conflicto en la realidad biológica en prácticamente todos los casos. Bien, ¿cómo hacemos para elegir entre árboles? Vamos a elegir el más parsimonioso, que es el más corto, que se requiere un menor número de pasos. Y eso lo podemos razonar para un carácter o para el conjunto de caracteres, por acumulación. ¿Sí? Sabemos, porque ya lo mencionamos, que para un estudio de árboles sin raíz, como este, con 4 taxones hay 3 árboles posibles. Si los taxones son 1, 2, 3, 4, uno puede estar con 2, o uno puede estar con 3, o uno puede estar con 4. El otro par de taxones queda del otro lado de la rama central de esta filogenia, o de este árbol sin raíz, que siempre tiene 4 ramas terminales y una rama central, más allá de que hay 3 topologías posibles. Bien, aquí está resuelto el mapeo o la reconstrucción óptima de la evolución del sitio 1, ¿sí? Para los 3 árboles posibles. Fíjense que el sitio 1 tenía A
para los taxones 1 y 3, vamos a volver a la tabla, aquí, A para los taxones 1 y 3, y T para los taxones 2 y 4. En el árbol 1 tengo dos formas de reconstruir la evolución óptima mínima de ese carácter. Puedo tener A, si T ocupa la rama central y estas dos ramas terminales, entonces preciso un paso hacia A en esta dirección y un paso hacia A en esta dirección. Si A ocupa la rama central para conectar sin pasos estos dos taxones, entonces tengo que aceptar igual una T en esta dirección y una T en esta dirección. En otras palabras, si en este árbol necesito dos pasos en dos ramas terminales, ¿sí?, el número de pasos necesarios es 2. Aunque hay dos formas de hacerlo, en definitiva, tienen el mismo peso, requieren el mismo número de pasos. En este árbol, que tal vez es el más intuitivo para este carácter, precisamente lo es porque me basta con un cambio que me deja de un lado los que tienen A y de otro lado los que tienen T. Y noten que aquí, o en el anterior, no hay un sentido de direccionalidad. No estamos hablando del grupo externo y del estado ancestral, simplemente cuántos cambios son los mínimos necesarios para mapear o reconstruir la evolución de este carácter por parsimonia en este árbol, como cualquiera de los otros. En el árbol 3 tenemos una situación parecida a la del árbol 1, donde requerimos dos cambios, pero hay dos maneras distintas de resolverlo. Si damos continuidad a la T, para no tener cambios en esa parte del árbol, poniendo a T en la rama central, necesitamos un cambio en la rama terminal que lleva a 1 y un cambio en la rama terminal que lleva a 3. Si damos continuidad a la A, pasando por la rama central y uniendo estos dos taxones, sin cambios, entonces precisamos un cambio en la rama terminal que lleva a 2 y un cambio en la rama terminal que lleva a 4. En cualquiera de los dos casos requiere dos pasos. Vemos entonces que si el único carácter de importancia o el único disponible es el sitio 1, este árbol es más parsimonioso porque requiere menos pasos que cualquiera de los otros dos. ¿De acuerdo? Una breve pausa para pensar que si hay más taxones, hay más árboles posibles. Así que el resultado de este análisis para más taxones podría ser que hay varios árboles igualmente buenos para el sitio 1 y varios árboles, como aquí, malos, igual o en distinta medida, para el sitio 2. Para el sitio 1. Quiere decir que en lugar de ser un solo árbol óptimo, podría estar acompañado por varios igualmente parsimoniosos. Y estos, que son idénticos en número de pasos, podrían estar acompañados de otros árboles no óptimos con respecto a este, pero que requieren más pasos. Hay más complejidad cuando aumentamos el número de taxones, por supuesto. Si repetimos ese ejercicio, y le pido que lo hagan para cada uno de los sitios informativos, considerando solo los caracteres informativos, entonces tenemos que el sitio 1 favorece el árbol 2, que requiere un paso, en lugar de 2 como los demás. Este es el que vimos en detalle. El sitio 5 favorece el árbol 1, el sitio 7 favorece el árbol 1. El número mínimo de pasos para los sitios informativos es 4 en este caso, 5 en este caso y 6 en este caso. Noten que esto es contexto dependiente, depende de estos datos. Si yo agrego un sitio igual al 1, parecido al 1, voy a tener que este árbol va a tener ventaja para ese sitio y el balance general puede cambiar. Me puede igualar el patrón con respecto a este o dar vuelta al resultado. ¿Sí? Entonces, este árbol es el elegido como el más parsimonioso porque requiere el mínimo número de pasos en los caracteres informativos. Si agregamos los pasos de los sitios no informativos, ese número es una constante y el orden no cambia. ¿Sí? Sería el número de estados menos 1 para cada sitio no informativo y la suma de esa diferencia habría que agregarla aquí. Entonces, lo importante de ver que estos dos métodos aparentemente distintos en realidad son dos manifestaciones del mismo principio, el principio de parsimonia, que hemos aplicado en toda esta discusión. Vamos a hacer una breve pausa aquí.
retomamos ahora la presentación para hablar un poquito de la evaluación de los resultados. Estrictamente ya tenemos en la discusión identificado un criterio global para todo el árbol en cuanto a la optimización de ese árbol, su carácter óptimo, subóptimo, o mejor o peor que otros árboles. Bueno, mejor, igual o peor que otros árboles. Ese criterio es el del número de pasos, o la longitud del árbol, ese criterio de máxima parsimonia. ¿Sí? También puede haber criterios que son por nodo. Este grupo, que me interesa dentro de mi grupo de estudio, está bien apoyado, parcialmente apoyado, o no está apoyado para nada. ¿Sí? Y hay distintos tipos de criterios, tanto globales como por nodo. Vamos a mostrar solamente algunos, ¿sí? En particular uno bastante popular, para comentar este punto brevemente. En primer lugar, si los datos son fuertemente informativos, entonces pensamos que hay pocos árboles parsimoniosos, o que cumplen el criterio de máxima parsimonia, pocos árboles de poca longitud que requieren un número acotado de cambios para ser reconstruidos sobre el árbol, y muchos árboles al azar, que nada tienen que ver con la topología real que estamos intentando reconstruir e inferir, y por lo tanto habrá una zona de topologías globalmente favorables o buenas, óptimas o subóptimas para mi tabla de datos, y una gran cantidad de árboles que son fuertemente diferentes y entran en fuerte conflicto con los datos, y por tanto, para reconstruir los datos sobre ellos, requerirá un número de pasos mucho mayores. Este es el criterio de máxima parsimonia, simplemente mirando la globalidad de los árboles posibles. De hecho, podríamos obtener la distribución de frecuencias de las longitudes de los árboles basados en los datos, y una distribución de frecuencias de las longitudes de los árboles al azar, cuyas longitudes se miden mapeando los caracteres sobre esos árboles al azar. Esta sería una topología al azar, simplemente muy pocas de las cuales tienen que ver con la topología real que estamos intentando reconstruir, y estas serían las distribución de longitudes basadas en los árboles generados por los datos. Este es un criterio. El más popular de los criterios es el llamado método de Bootstrap, para el cual no conozco una traducción al español, ¿sí? Que es un método de remuestreo. Lo vamos a explicar brevemente en términos de máxima parsimonia, pero, como verán muy bien en el práctico, es un método más general, se puede aplicar cualquiera sea la reconstrucción filogenética que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque el remuestreo es sobre los datos. ¿Sí? Muy brevemente la idea es, se hace un remuestreo de los datos por un método que vamos a describir brevemente a continuación, y se obtiene el o los árboles óptimos, por ejemplo, por máxima parsimonia, pero podría ser otro método. Se repite el operativo una cantidad de veces, réplicas o pseudo réplicas de Bootstrap, se les conoce de esa manera, y se acumulan los resultados óptimos según el criterio utilizado. Y después es un consenso entre los árboles obtenidos de esa manera. Vamos a ver qué es una pseudo réplica primero, y para eso imaginemos una tablita de datos parecida a las que vimos hace un momento, donde tenemos una serie de taxones acá, ¿sí? Y una serie de caracteres. Cada columna de la matriz es un carácter con sus estados, ¿sí? Si yo muestreo este estado, este carácter, el naranja, voy a tener simplemente una tabla donde los taxones son los mismos, cada taxón tiene asignado su estado en el carácter naranja, manteniendo esa correspondencia, pero mi tabla tiene solamente una columna de datos, en lugar de varias como está representado aquí. Una pseudo réplica en este contexto es una nueva tabla de datos construida por muestreando al azar con reposición los datos originales. Quiere decir que si tengo 100 caracteres,
voy a obtener una pseudo réplica también de 100 caracteres. Por supuesto, cada carácter mantiene los estados para cada taxón. La columna se toma como está y con las etiquetas de los taxones del costado. Pero eso muestreo hacer con reposición. Quiere decir que muestreo una vez, me sale el negro. Muestreo otra vez, me sale el violeta. Muestreo otra vez, podría salirme el negro de vuelta. Como la longitud de la tabla, el número de caracteres es el mismo que el original, si alguna columna aparece repetida en la pseudo réplica, otras van a estar ausentes. Hay lugar para un número fijo de estados. Por ejemplo, en este esquemita, acá tuve la peculiar situación de que todas las columnas seleccionadas al azar con reposición son las mismas, son copias de la misma, verde. Eso tiene una probabilidad baja si los datos son más sustanciosos. Y de todos modos, más en general, cada pseudo réplica es obtenida por muestreo con reposición de la tabla de datos original. Puede tener los datos originales una única vez, como este negro o este verde, o dos veces como este rojo, o una vez como este amarillo, o ninguna, porque acá falta el naranja, por ejemplo. ¿Está bien? En esta. Y así sucesivamente. Para cada pseudo réplica, reconstruyo el o los árboles más parsimoniosos, o por cualquier otro método, y los guardo. Y así voy haciendo mis reconstrucciones. Sobre este conjunto de resultados, si hago 1000 pseudo réplicas, tengo 1000 colecciones de árboles. Cada uno puede ser una única topología o varias igualmente parsimoniosas. ¿Sí? Digamos 1000 árboles para simplificar. Y entonces voy a tener lo que se llama un árbol de consenso. ¿Sí? Ese árbol de consenso, el que vamos a usar generalmente, es un árbol de consenso por mayoría. Es decir, si los taxones A y B aparecen con más frecuencia que A o B con cualquier otro taxón, entonces tengo un nodo acá que me une a A y B en un 70% de las veces, por ejemplo. ¿Sí? Noten que si hay muchos taxones, hay muchas formas de ordenar A y B, de modo que de repente esa mayoría es de un 30%, porque el 70% se reparte entre muchas otras topologías posibles. En todo caso, lo más favorecido para el carácter, los taxones A y B, va a ser lo que aparece en el árbol de consenso por mayoría. Y puede haber también cosas sin resolver o sin un peso en favor o en contra de alguna resolución. Es una especie de árbol promedio, si quieren llamarlo de alguna manera. Conceptualmente es lo que estamos intentando hacer. Obtener un consenso y ponderar cada nodo por el apoyo que tiene en esa colección de árboles. Puedo predefinir un mínimo aceptable, 40%, menos de eso ni lo miro, con lapsos de ramas, o 50%, o un número cualquiera. O puedo dejar los números y después decidir a cuáles les voy a dar valor y a cuáles no. Por ejemplo, si el umbral predeterminado es 50%, en el árbol de consenso solamente van a aparecer aquellos nodos que tengan al menos 50% de apoyo, y los demás serán politomías o serán colapsados. Noten también que como esto es un sistema de remuestreo al azar, si repito varias veces el mismo procedimiento, voy a obtener un nodo de consenso ligeramente distinto. Si tengo acá 25% de apoyo, en la siguiente prueba de otras 1000 réplicas puedo tener 27, o lo que sea. ¿Sí? Este método de Bootstrap, más allá de las cuestiones estadísticas, como un criterio cualitativo de apoyo, ¿sí? No evalúa la topología global, sino el apoyo por repetición, si quieren, de los nodos individuales. La idea es que un nodo o un agrupamiento que aparece muchas veces y que tiene pocos competidores es un agrupamiento que está más apoyado en los datos que un agrupamiento que aparece pocas veces, solamente de forma eventual, y tiene, por lo tanto, poca fuerza en los datos. Los agrupamientos que están apoyados por muchos caracteres tienden a estar representados en forma repetitiva, porque no importa si falta el carácter 4 o el 28, globalmente se repite el apoyo para esos agrupamientos. Los que tienen pocos caracteres de apoyo van a aparecer eventualmente, pero con menor probabilidad. Ese es el razonamiento. Sí, van a ver luego esto en detalle si lo quieren, pero si estos son algunas de las pseudo réplicas, por comodidad guardamos un árbol por pseudo réplica, aunque ya comenté que podría ser más de uno. Entonces puede haber un árbol de consenso donde el grupo EF, que se repite en todos los casos,
aparece con un 100% de apoyo, ¿sí? Y el grupo ABCDE aparece con un 100% de apoyo. Y otros agrupamientos aparentemente son más variables. Por ejemplo, AB aparece 2 veces, pero A aparece con D aquí y aparece con C aquí. Y lo mismo, el B está ordenado dentro de este gran nodo de 4 taxones de distinta manera. Eso sería un árbol de consenso, dejando solamente lo más apoyado, ¿sí? A y B aparece 50% de las veces, dijimos. Pero hay otros ordenamientos de A de B con C o D que están acá representados también. Eso es un árbol de consenso. Ven que nos dice la repetitividad del agrupamiento EF o del agrupamiento ABCD o del agrupamiento AB, etc. Y los que no tienen repetición pueden quedar colapsados, como esta tricotomía aquí. El grupo de 4 tiene mucho apoyo, este grupo de 2 tiene mucho apoyo, pero la ubicación de C y D con respecto entre sí y con respecto a A y B no tiene un apoyo suficiente o nítido. Acá, como ejemplo de métodos de consenso, vimos el criterio de mayoría en un contexto de Bootstrap, ¿sí? Noten que consensuar árboles es una técnica general. El origen de los árboles puede ser Bootstrap, pero puede ser distintas hipótesis, distintos tipos de datos que generan distintas clases de árboles. Es una técnica de agrupamiento y consensuado de árboles o topologías distintas, ¿sí? El más conservador de los consensos es el consenso estricto, donde solamente ponemos y no colapsamos las ramas que están permanentemente apoyadas por el 100% de las réplicas, ¿sí? Pero otros, como el 50%, son bastante comunes. Es muy común, aún sin usar Bootstrap, que haga un análisis por parsimonia, si los datos y los taxones son suficientemente numerosos, terminó con varios árboles igualmente parsimoniosos, de modo que hacer un consenso entre ellos, sin Bootstrap, es también una necesidad muchísimas veces. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Para cerrar esta presentación vamos a remarcar algunos puntos a modo de resumen. Algunos de los problemas que discutimos en el contexto de la parsimonia son comunes a todos los métodos filogenéticos, ¿sí? En particular, hay muchos árboles posibles y por los procesos evolutivos que generan información son complejos y variables y acarrean ruido, y por lo tanto, ningún método puede garantizar la obtención del árbol correcto, excepto bajo condiciones muy excepcionales. Siempre que obtenemos un resultado, por más fuertemente apoyado que esté por nuestros criterios de evaluación de calidad, deberíamos tener una nota de cautela, recordando que es nuestra mejor reconstrucción de un árbol filogenético, y no el árbol filogenético revelado, digamos, por nuestro análisis como verdadero. Algunos ejemplos que son excepcionales son aquellos casos que han sido examinados con tanto detalle, con tantos datos, de manera tan reiterada y crítica, que los resultados emanados son suficientemente firmes para ser tomados casi como una realidad biológica indisputable. En general, aún esos son así de fuertes para un conjunto acotado de datos. Por ejemplo, poca gente duda de las relaciones filogenéticas a esta altura entre los humanos, los chimpancés, los gorilas y el bonobo, que es un tipo de chimpancé. En términos muy generales, si incluimos múltiples especies fósiles, puede haber ideas o pistas sobre parentescos, pero esa certeza general para unos pocos taxones que llegaron al presente empieza a verse matizada por un conjunto de dudas o grados distintos de apoyo, como suele ser la norma. Quiere decir que los casos que consideramos como ciertos o ya indiscutibles lo son en una medida parcial, acotando esa afirmación a un subconjunto particular de taxones. Y siempre que hay hipótesis, debería haber alternativas para ser evaluadas y consideradas, aunque más no sea para después dejarlas de lado. ¿Sí? En general, cuanto más independientes y abundantes y nítidos sean los datos, mejor, por supuesto, va a ser la reconstrucción filogenética. Hay caracteres o clases de caracteres
muy atractivos por su abundancia y claridad, como los datos moleculares, pero los datos morfológicos también tienen su aporte y, por lo general, es mejor usar la mayor cantidad de información posible y no desestimar alguna información que puede ser de por sí muy valiosa. Cuando hay discordancias entre distintos tipos de datos o entre sitios o caracteres dentro de una misma clase de datos, las causas son múltiples. Puede haber ruido o homoplasia en una o varias clases de datos. No solamente hay una verdadera y limpia y la otra compleja y homoplásica, sino que en general el problema de la homoplasia es un problema de todos los datos y no solamente de alguna clase particular. La discordancia puede ser superficial, simplemente que distintos subconjuntos de datos apoyan ligeramente soluciones más o menos diferentes, pero en definitiva no son incompatibles ninguna de ellas con un único árbol o un conjunto pequeño de árboles posibles. Pueden ser más superficiales esas discordancias que de fondo, ¿sí? Y también distintas clases de datos pueden tener distintas historias. Los genes pueden transcurrir el camino de las especies, transferirse de ancestros a descendientes, pero también puede haber introgresión, puede haber otras cosas que llamamos reparto incompleto de linajes, distintas formas de transferencia horizontal, por ejemplo, de información, que habrá que ver en particular. No es necesario que todos los caracteres tengan la misma historia, y ella coincide exactamente con la historia de las especies de ramificación. Y con esto terminamos esta introducción al análisis de parsimonia por métodos, análisis filogenético por métodos de máxima parsimonia.